función de la zona en la que esté la planta, si está más atrasada, más adelantada, suele empezarse a podar en marzo, abril, mayo. Yo casi todo lo podo en mayo. Esto lo vamos a podar en abril, hoy es 22 de abril. La poda consiste básicamente en formar bien la planta, es una planta ya grande, o sea, tiene su forma, su estructura de rama gruesa ya la tiene bien formada, pero tenemos que ir seleccionando las ramas que van a ser productivas este año. Suelen ser ramas que crecieron, que brotaron el año pasado no echaron fruto, si digo yo, en las ramas de primer año no echa fruto, a no ser que le quiten la hoja, si lo dejas de forma natural no echa fruto, te echa el segundo año. Entonces tenemos que ir seleccionando este tipo de ramita, como la que estoy tocando, esta, que son ramas de crecimiento del año pasado, que tienen fuerza, que son vigorosas y que tendrán tendencia a echar fruta de mayor calibre. Y al contrario, tenemos que ir eliminando las ramas que son ramas ya más viejas, como esta, como esto. Estas pequeñitas se pueden dejar algunas, pero la tendencia que aquí, por ejemplo, aquí vemos que son todas ramas del año pasado, todas estas, pero ya hay mucha densidad de ramas muy cerca. Entonces yo quitaría esto, ¿vale? Con lo cual aquí tenemos ya de esta ramita tenemos 1, 2, 3 y 4, sobre todo esta prolongación, pero aquí, bueno, aquí también va a echar flor, ¿no? Sí. 4 es con esta rama que nos va a echar fruta de buen calibre. Pausa. Vale. Esta rama que está cruzada con la de arriba, tiene menos fuerza que la de arriba, se ve por la propia configuración de la rama, se va cortando. Aquí hay una cosa curiosa. Vemos que esta es la rama original. Este es un crecimiento de la rama original. De esta rama original, aquí había un corte, otro año salió esta, y hace 2 años o 3 salió esta por arriba. Ahora mismo el vigor de la rama viene por aquí. Lo veo. Se ve, se nota además por el color. Este es más grisáceo, un grisáceo más claro, este es más marroncito, tirando incluso a verdoso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podríamos cortar directamente aquí para dejar el vigor aquí. Por ejemplo, aquí pasa igual, si te fijas. La de arriba. Esta es la antigua y esta es la nueva. Nos interesa la nueva. Ese dejamos. Estoy de acuerdo también. Y esto vamos a dejar aquí. Esto que hago después de cortar simplemente es cortar en trocitos más pequeños en las ramas para hacer un acolchado sobre el suelo. Si te fijas, ya antes he echado el estiércol debajo de la copa de la planta, y ya estiércol sobre el suelo, sobre la hoja de la rama del año pasado, y al caerle esto encima, pues bueno, pues ya tenemos un sándwich, digamos, estamos haciendo un compost a cámara lenta. Tenemos debajo de ese estiércol, tenemos hoja del año pasado, carbono, encima está ya en proceso de descomposición, encima echamos el compost, que es más rico en nitrógeno, y ahora volvemos a echar encima hoja nueva, que se descompondrá en cuanto esto pase a estar más marroncito, todas las ramitas pues será carbón, y hace una especie de sándwich, se va compostando a cámara lenta. Lo que se trata es de conseguir un equilibrio en la estructura de la planta, que tenga fundamentalmente ramas productivas, pero que también se pueda trabajar bien. No puedes dejar todas las ramas productivas, porque si no al final tienes una maraña y la planta tampoco va a tener suficiente energía como para alimentar con savia toda la fruta que vaya a cuajar en todas las ramas. Tienes que equilibrar la planta. Normalmente la rama que es más vigorosa siempre está, la rama que nos interesa como crecimiento, está en la parte externa, porque en la parte externa tiene más luz que en la parte de dentro. Entonces otra cosa que tenemos que conseguir es tener un cierto equilibrio entre la luz que tiene la planta por todo el perímetro de fuera, por todo el perímetro exterior, y ahí no va a haber problema, pero también en la parte interna, es decir, que entre algo de luz a la parte interna, pero que tampoco entre el sol directo, porque si entra sol directo nos va a llegar a quemar los troncos y a producir pues quemaduras en la corteza de la planta, que al final pues, está rompiendo las ramas más antiguas, ¿no? Tienes que conseguir ese equilibrio. Un ejemplo concreto. Mira, aquí hay 3 ramas. ¿Vale? Tenemos una rama más antigua, esta más reciente y esta tiene crecimiento horizontal. De aquí hay que quitar alguna, porque si dejamos las 3 está demasiado denso. ¿Tú cuál quitarías? Yo, sin pensarlo mucho, quitaría la del medio, porque está en medio.
Entonces Tú quitarías la del medio. va a dar más espacio entre las Vale. otras dos ramas. Y aquí sin descubrimos, pensarlo. y aquí hay otra clave de la poda, y es que no hay dos personas que poden igual. Yo voy a quitar esta. ¿Por qué voy a quitar este? Podría quitar también la del centro, no pasa nada. Pero yo en este caso voy a quitar esta porque esta rama está entre la que hemos dejado antes, que ya hemos podado, y esta que también vamos a dejar, y lo que nos hace es cortar luz. Ahora cuando quitemos esta y quitemos esta, pues vamos a verlo para que cortamos aquí y cortamos aquí, y hay otra cosa, ¿verdad? Si hubiéramos cortado esta, aquí no conseguiríamos dar luz. Si no hay luz, no hay que recordar una cosa, si no hay luz, las ramas no echan flor. La yema de crecimiento, hacen yema de crecimiento hacia madera y no sale flor. Entonces tiene que haber luz en toda la planta. No significa que esté la planta descubierta, pero tiene que haber cierta claridad en la planta. Y ahora también esta de arriba, que era la que tú querías quitar, aclarada. ¿Me va a dejar algún número de...? Le voy a dejar las dos mejores, las estas dos dos. mejores? Y José, ¿y el árbol de chirimoyo lo ampliarías hasta qué distancia del centro del Pues del tiene chirimoyo? dos limitaciones. Primero, las plantas que tengas al lado, y segundo, el espacio que necesites para pasar, para trabajar. Entonces, de esta planta a la que tenemos al lado y todavía 4 metros de separación, yo el coche lo dejo ahí, entonces no necesito pasar por en medio, con lo cual yo tengo todavía un metro, mínimo 1 metro para cada planta de distancia de prolongación. Y me quedarían todavía 2 metros en el centro de la calle para poder pasar. Esta planta tiene suficiente espacio todavía para crecer. Por ese lado, por ejemplo, no, porque por ese lado El carril. está el carril, entonces las ramas que, aunque sea rama de este tipo, la que dé al carril, pues tengo que retrasarla. Imagínate que ahí tenemos, por aquí pasamos con el coche. Pues en vez de haber hecho esa poda, pues yo hubiera cortado aquí. O incluso, si te hace falta cortar más, pues aquí, y deja así. Eso ya tienes que ir, te puedes alargar o retroceder tanto como te permite el espacio que tienes. Me he fijado y no cortas nunca en el nudo, ¿no? Siempre dejas como un tallo Deja antes un poquito, deja un tallo. poquito. Normalmente hay que dejar, por ejemplo, tú cuando se corta, sobre todo para las ramas gruesas. Aquí, mira, aquí se ve. Aquí se ha cortado una rama, pero se ha cortado a ras. ¿Lo veis? Hace X años, bastantes Sí. años. No he sido Sí. yo. La planta ha intentado cicatrizar. Esto Sí. es la cicatrización de la planta. Sí. Pero como se ha cortado a ras, esa cicatrización no ha cerrado toda la herida. Por aquí puede haber problemas. Claro. Entonces siempre es conveniente dejar aproximadamente 1/3 del diámetro del tronco que has cortado. Es Sí. decir, aquí tendríamos que haber cortado aquí. Y ya la planta sí se hubiera cerrado completamente. Con lo cual la cicatrización hubiera sido más limpia. Normalmente no pasa nada, tampoco es que por eso, aquí la mayoría de los cortes antiguos son así, la planta está sana. Sí, Pero bueno, es una pues, precaución, es un termita. preventivo. Es un preventivo. No suele haber mucha termita en la chirimoya. Esa de aquí. Todo lo que está explicando de dejar rama de crecimiento del año anterior está orientado a tener un calibre de fruta grueso, que sea un calibre pues, para fruta de 400 gramos hacia arriba. Realmente, si lo que queremos es tener muchísimos kilos de chirimoya, lo inteligente sería hacer justo lo contrario de lo que estoy diciendo yo. Es decir, si tú dejas todas las ramitas pequeñas, este tipo de ramas, que son ramas antiguas, aquí suele haber más densidad de flores y suele haber más densidad de chirimoyo cuajado. ¿Qué pasa? Que el calibre de ese chirimoyo es así. Entonces va a tener muchos kilos de chirimoyo, pero de 50 gramos, 100 gramos, 150 gramos. Y desgraciadamente, como el mercado lo que prima es fruta de calibre gruesa, pues estamos condenados a intentar siempre hacer fruta de calibre grueso. El sabor es el mismo, las condiciones, las propiedades son las mismas, pero siempre vamos a fruta de calibre mediano grueso. José, esta rama joven que estás dejando aquí, en algún momento vendría a sustituir esta grande. Si tú ves que ya que la rama más antigua, más gruesa de arriba, normalmente suelen estar más arriba, pues tienen falta de vigor, o están quemadas, o han tenido algún problema, entonces tienes que renovar la planta, claro. Mientras las ramas de arriba sean productivas, pues yo no soy proclive a renovar la planta, porque ya está bien de por sí. Para renovarla lo que sí hay que tener precaución y es lo que hemos comentado al principio, adelantar la poda a marzo, a una época más fresca en la que el sol no queme tanto, porque si yo ahora corto aquí, imagínate que cortamos aquí, y cortamos ahí, cortamos ese tallo nuevo. Sí. Entra el sol directo abajo, y lo que provoca es que, hombre, en marzo hace menos calor, los días son más cortos, la planta le da tiempo a brotar antes.
y a cubrirse. Pero si lo haces ahora en abril o en mayo, que los días ya son más largos y hace calor, pues puedes provocar quemaduras en los troncos. Y una vez que hayas provocado la quemadura aquí en el tronco, es difícil de solucionar, difícil no, se queda quemado. Se puede cicatrizar un poco, pero ya el tronco queda tocado, ya tiene menos vigor. Muy bien. Bueno, en resumen, igual que hemos empezado a podar en la parte de abajo, donde hemos empezado aquí a hacer la demostración, hay que podar todo el perímetro de abajo y luego hay que subirse en el árbol y utilizar la misma lógica en la parte de arriba. Siempre, el resumen sería, hay que hacer una poda equilibrada, intentar dejar rama de crecimiento nuevo, de nacimiento del año pasado, para que este año sea productiva. Intentar que la estructura del árbol sea lógica, que no haya zonas en las que entre demasiada luz y otras zonas que se queden sombreadas, y luego que permita trabajar de forma cómoda, es decir, que tampoco quede muchas ramas que no te permitan acceder al centro de la planta. Y básicamente es eso. Como una estimación para cada árbol de este tipo, esto es un árbol de unos 30-35 años de antigüedad, pues solamente en poda se tarda aproximadamente media hora 45 minutos por planta, para tener una estimación del tiempo que tardaría en podar una finca, a un ritmo alegre. Ya, muchas gracias. Muy amable.